Bueno, acá estamos. Gracias, gracias, gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y este es el espacio del especial. Ah, sí, el espacio del especial. Bueno, y estamos acá con Marta González, Liliana Durbeco, Claudio Cruces. Y no sabés lo que es antes de empezar esta grabación, porque nos divertimos. Pero bueno, vamos a conversar hoy, ¿sí? Vamos a conversar, vamos a seguir. Les cuento, les iba a contar fuera de cámara, pero se los cuento acá, que estoy en conversaciones con Virginia Laboranti. Ella ya me prometió para la semana próxima estar, ¿eh? Virginia nos va a colaborar en esto de hablar sobre lo que llamamos cambio climático, calentamiento global, que también es muy preocupante y se habla muy, muy poco en los medios de comunicación y es un tema a tratar. Así que el martes próximo vamos a traer a Virginia, nos va a acompañar. Pero hoy seguimos con la visita de Kenji, ¿no? Yokoi Kenji. Nos pareció muy bueno la semana pasada todo lo que nos trajo sobre la felicidad y estas cuestiones de ver, de saber para qué vinimos, ¿no? eh, cuál es nuestra esencia. Él le decía de otra manera, que seguro ahora no me voy a acordar las palabras, pero bueno, vino muy bien para conversar sobre nosotros mismos. Y hoy lo vamos a seguir escuchando porque tiene un segmento de su conferencia en el que habla sobre la educación. ¿M? Y si es importante o no, ¿qué papel ocupa la educación en el día a día de los seres humanos en cualquier parte del mundo? Porque lo que está bueno de este conferencista que habla sobre sus propias experiencias y tiene recuerdos de su niñez y está buenísimo. Vamos a saludar a la gente que está acá y después lo escuchamos a Kenji. ¿Qué les parece? Hola Marta, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá A está. pesar del día nublado, estamos contentos A pesar del día, a pesar de todo, pero de bueno, todo. ¿qué va a ser? Sí. Hola Lili, buen día. Hola Luisa, Marta, Claudio, buen día. Buen día, Claudio Cruces, ¿cómo anda mi amigo por ahí? Ahí estamos con poca señal, pero debajo, normalmente yo salgo afuera, pero hoy no se puede porque está lloviznando, así que hay poca señal. Ahí el país está llorando porque se está debatiendo cosas de las que no se debería ni hablar. Así Sí. es, así es. Tenés razón, Claudio. Igual está yendo gente al Congreso, ¿eh? Con este día están yendo para allá. Bien ahí, bien ahí. Bien, nosotros acá tratando de ver la otra parte, ¿no? Eh, de ver y hablar sobre nosotros mismos, que hace bien, ¿eh? Tuvimos muy buenos comentarios. Vamos a escuchar a Kenji, ¿qué les parece? Y después charlamos, porque podemos estar de acuerdo o no, ¿eh? Había cosas con respecto a lo que él decía, en las cuales yo tenía alguna objeción, pero lo vamos a escuchar. A ver, voy a poner, ahí está. Hola, Yoko, y quería preguntarte qué importancia tiene la educación para ti y para el desarrollo de las personas. Recuérdame el nombre, perdón. Mauro. Mauro. ¿Qué edad tienes, Mauro? 16. 16. Gracias, Mauro. Mauro, yo estoy muy sorprendido positivamente por lo que pasa con la educación actual, porque hablo con mis hijos y hay algo dentro de mí, o en realidad es alguien dentro de mí, que no quiere mucho a mis hijos. Y es el Kenji de mi infancia. Yo amo a mis hijos, pero mi niño interior los odia un poco. Porque mi niño interior no entiende por qué tienen tantas facilidades cuando él no las tuvo. Y por qué
Nos obligaron a leer, nos obligaron a escribir, nos obligaron a la educación. Y ahora ellos tienen la opción de qué quieren estudiar, si quieren comenzar a leer, si no, escojan el libro que quieren leer. Y eso le molesta a mi niño interior. Pero cuando hablo con mis hijos, saben mucho más de lo que yo sabía a la misma edad. Y eso me impresiona muchísimo. Y cuando les pregunto, pero ¿por qué sabe eso? O sea, ¿dónde lo leyó? Pues no, lo escuché a un profesor que es youtuber, un maestro que es TikToker. ¿Por qué sabe tanto de química? ¿Por qué le está yendo bien en química? Es que yo sigo hay un hombre fascinante que sigo con mis hijos, Hassan Taolalla. Hassan Taolalla, él es científico y trata todos esos temas. Pero la forma en que los trata es, ¿y qué pasaría si Superman corre a esta velocidad e intenta detener un tren y entonces, claro, engancha a los jóvenes y mi hijo sabe de toda esta terminología? Eso repercute en buenas calificaciones y además en criterio propio, porque ya puedo hablar con mis hijos de capitalismo, socialismo, feminismo, comunismo, cristianismo, y todos los ismos, y tienen su punto de vista, pero también tienen criterio propio gracias a las redes sociales. Así que es increíble lo que está pasando en la educación actual. Yo llegué a Japón y no había que leer en español, todo en japonés. Entonces comencé a leerme los libros que habían en la casa, Stephen King, me leí Isabel Allende. Si hubiese crecido en Colombia no los leo, pero era lo único que mamá tenía. Y me leí todos esos libros y cuando ya no habían, hay una latina que vive yo no sé a cuántas estaciones y tiene unos libros, llévele estos y intercámbielos, como si fueran tesoros, y viajar horas a intercambiar libros. Descubrimos una librería hispana en Ochanomizu, en Tokio. Hay que ir y pedir los libros y esperar 3 meses a que lleguen por correo. Y cuando llegaban, cazar la lectura, es decir, no leerlo todo porque se acaba y queda otra vez. O sea, imagínense eso. Voy a leer solo un capítulo en el tren para en unos días leo el otro y lo releo y le saco conclusiones que ni el autor se imagina por el hambre que yo tenía de lectura en Japón. Entonces, creo que son dos escenarios increíbles que demuestran que el ser humano con mucha hambre crece, pero también cuando hay tantas opciones, ¿no? También es fascinante. Así que es una generación que me impresiona mucho y me gusta hacia dónde va la educación, me gusta mucho. Fue más fácil para mí, Mauro. Fue mucho más fácil para mí que para ti. Porque yo solo tenía solo una opción, ser traductor y estudiar humanidades y no más. ¿Qué quiere hacer Kenji? Eso. ¿Y por qué? Siente una pasión profunda porque no hay sino eso. Es más difícil para Mauro. Cuando le muestran tantas, es muy difícil, el cerebro sufre. Y el adulto es muy cruel, dice, pero mire, yo solo tenía eso y lo hice, ¿cómo no va a poder con todo lo que le estamos dando? Pues eso es lo difícil. Es increíble, pero cuando uno está en una nevera, y si solo hay una salchicha y unos huevos, adivine qué vamos a comer. Y vamos a hacer un plato. Pero cuando la nevera está llena, el cerebro sufre tanto que incluso teniendo hambre, la ansiedad se la quita y dice, no sé, es que no sé qué comer porque está llena. Ustedes son de una época que tienen la nevera llena de opciones y por eso la tienen difícil. Mis hijos, Mauro, la tienen muy difícil y no piense que es anormal o es desagradecido por no saber ni qué estudiar. Es normal, es muy difícil esta época, pero bueno, es, es lo que hay. Tienen también su parte fascinante, como lo dije al principio. ¿Y qué decimos con respecto a esto? Yo no sé si es tan así, ¿no?
¿Puedo decir algo? Sí, Yo estuve Sí, buscando bueno, un librito. Lili, Ah, ¿querés ¿querés que conversar diga? vos? Sí, Dale. algo que se me ocurrió, espera un poquito, Marta, a porque, ver. Dejemos terminar a Lili la idea, a ver. Lili, bueno, a ver. dale. Es indistinto, no importa. Sí, sí. Pero estuve buscando un librito que me parece que por ahí tiene algo que ver con estas cosas que se están hablando. Lo primero que se me ocurre es que las opciones estas no están al alcance de todos. Sí puede haber muchas opciones, pero Sí. no todos pueden acceder a esas opciones, ¿no? Claro. Es, y si quieren les leo un poquito Ujú. porque se llama, es más, estaría interesante ver cómo llegó este librito a mis manos, Mira. porque en un curso que estuve dando, una de las alumnas lo nombró. Y bueno, y yo pude conseguirlo al librito. Es el tal Mark Fisher. Bueno, Luisa nos acompañó, así que bueno, lo recordará cuando se lo nombró. El libro se llama, es muy cortito, se llama Realismo Capitalista, no hay alternativa. Está escrito por un británico que, bueno, se suicidó. Es la recolección de las clases, o sea, son las últimas clases que él dio y toca un montón de temas de la actualidad, de lo que le dicen posfascismo, poscapitalismo, neoliberalismo, globalización, bueno, distintos nombres tiene esta época que Sí. estamos viviendo. Y una de las partecitas es con respecto a las comunicaciones digitales. Pues hace una mención aquí Kenji sobre TikTok y todas estas múltiples opciones. Si quieren les leo un poquito como para tener otra opinión. Y Dale. dice, por ejemplo, este señor Mark Fisher alude a Franco Berardi, que es otro escritor, y dice, Berardi también reconoce los efectos de las comunicaciones digitales que producen lo que él caracteriza como un sentido difuso del pánico, un estado en el que los individuos se encuentran a merced de una guerra relámpago de datos imposibles de manejar. Esta sería la otra mirada de las múltiples opciones, tal vez. La Claro. aceleración en el intercambio de la información está produciendo un efecto patológico en la mente humana individual y más aún en el espíritu colectivo. Los individuos ya no pueden procesar conscientemente la inmensa y siempre creciente masa de información que ingresa en sus computadoras, teléfonos y pantallas de TV, en los periódicos online y en sus cabezas. Y sin embargo, resulta indispensable seguir, reconocer, evaluar y procesar toda esta información si desea ser competitivo, eficiente y triunfar. Bueno, lo dejo como Ah, introducción y mira porque es más vos. largo. Mira vos. Bueno, Marta, ¿cómo seguimos? que me silencié. No, ahora tengo más que pensar, porque me tiró Lili otro paquete más. Claro. Bueno, yo aclaro el primero, lo otro también es muy interesante y aparte es verdad lo que ella dice. Hay dos variables, una es el tiempo y otra el espacio. ¿No? Entonces, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, vos tenés que seleccionar. Cuando hay muchísima información, si yo me quedo en la información, me quedo en el tiempo y finalmente me quedo paralizada porque no avanzo. ¿Mm? Si hay mucha información, llena el espacio, que eso es lo que le pasa al chico que recibe tanta información, donde tanta información, si es excesiva, lo llena, y aparte el tiempo que le lleva elegir también lo paraliza. Pero eso depende de la ansiedad que maneje cada persona. Ahí viene el capitalismo o las manipulaciones que abusan de esto que le pasa al ser humano y le tiran un exceso de información, cosa que no alcance el tiempo para poder analizarla y elegirla. O Qué sea que se combina, claro. que se combina. De Qué todas maneras, la vida es un poco y mucha información.
Yo pensaba en cuando nosotros enseñamos a leer con psicogénesis, cómo el chico recibe mucha información. El ser humano, si está bien, puede ir seleccionando y buscando lo que le gusta y quedándose con lo que le interesa. Pero si eso no está funcionando bien, es cuando se queda paralizado y no sabe para dónde ir. Por eso es que intervienen varias variables, y son muchas las variables. El tema es que cuando alguien descubre esto, lo puede utilizar en beneficio del ser humano o en beneficio propio manipulando la situación, que es lo que leyó Lili. No sé si es claro lo que yo digo, Sí, re pero, pero interesante, es ¿no? así. Es así, entonces, si uno pudiera darse cuenta de eso, uno podría ayudar a sus hijos a que dentro de tanta información sean capaces de seleccionar lo que les interesa y lo que necesitan. Y entonces saben buscar lo que quieren y no cualquier cosa. Claro, Nos porque hay, pasa a nosotros, más bien, porque estamos hablando, Marta, del hijo de este conferencista, de Kenji, ¿no? Que claro, bueno, el hijo sabe tiene elegir, esa. ¿entendés? Sabe elegir, pero cuando no saben elegir quedan paralizados en la confusión. Por eso depende mucho de que los papás acompañen, y lo que pasa es que con los papás, o sea, con nosotros, no tuvimos todo esto. No. Entonces estamos perdidos como turcos en la neblina. Entonces, Sí. claro, entonces una cosa es que nos tenemos que informar, como le pasó a los políticos, que no se informaron y los otros se informaron y manejaron el TikTok a su antojo. Más O bien. sea, Aparte, Martita, informar. estamos en una época totalmente diferente, porque si yo me pongo a pensar en mi niñez y en mi escuelita primaria y en mis maestros y en cómo yo aprendía y qué me ofrecía mi maestro y qué me ofrecían mis padres, eran libros, enciclopedias impresionantes, pero tenía Pero ese vos elegiste, acceso, pero otros pero no. vos elegiste. Pero Eh, vos elegiste. Hay quien no tenía para elegir, vos tuviste para elegir y elegiste. Pero el tema es cuando no podés elegir o cuando no tenés que elegir. No, no hay para elegir porque no tenés opción. O Si elegís no mal, tenés opción Marta, o elegís mal también, a veces pasa. y elegís mal cuando no sabes, no, porque no podés, porque no sabes elegir, porque no estás preparado para elegir o porque te eligen otros por vos. Ahí está, ahí está. Fíjate que Claudio, vos, antes, para, vamos a escuchar a vos. Claudio antes que se le vaya el wifi. No, quería decir una sola cosa, Pero, sí. que vos con tu saber, mirá dónde llegaste con la tecnología, yo te admiro, la verdad que aprendiste un montón. Ni que te escuche mi hermana Mariana, porque ella sí que llegó Bueno, muy Mariana es lejos. una genia, Ah, Mariana, lo que sabe Mariana no tiene nombre. ay, sí. Bueno, no hablo más. Claudio. Sí, yo estoy de acuerdo con esto de que la mucha información paraliza, Sí. ¿no? Cuando uno, yo siempre cuento que hace unos años atrás y me venían a preguntar, ¿no? Porque tenían que buscar la información, entonces iban algunos, mira, este sabe de historia, por ejemplo, y me venían a ver. Hoy en día lo buscan en Google, copian, pegan, tienen la respuesta, pero no la saben. Entonces, yo me acuerdo, Montes de Oca, que es un amigo que siempre decía que la mucha Internet nos va a dar tanta información que va a generar ignorancia, decía Montes de Mira, Oca. lo que Internet nos va a decía dar tanta Marta, lo información que decía Marta hace un rato, lo que claro. decía Marta, exactamente. Nos da tanta información que paraliza y recuerdo haber leído que Alicia Moró de Justo Ujú. decía que se venía el fin de las escuelas, porque había surgido un aparato nuevo que se llamaba televisor y que la gente mirando el televisor se iba a poder recibir de abogado, de médico, ¿no? Y el gran problema, el gran pecado de Alicia Moro de Justo es haberlo dicho en voz alta. Cuando lo dijo en voz alta, alguno lo escuchó y dijo, hay que meterle a Tinelli, ¿no? Y la televisión sirvió para estupidizar. Había podido servir, Alicia tenía razón cuando dijo, una persona se puede recibir de abogado mirando la televisión. Pero, vos fijate, ahora los quieren sacar los pocos programas que el Estado da para los chicos y para los adultos,
que tienen cultura, ¿no? El paca, que se llama mal o Claro, bien un poco de historia, sí, sí. porque Hay muchísimo. porque las cuentas tienen que dar, no sé eso de las cuentas, no lo entendí nunca, porque el Estado no No. está para equilibrar cuentas, sino para invertir. En todo Estado que se desarrolla, las cuentas le son negativas, ¿no? Siempre está perdiendo plata, porque el Estado no está para ganar plata. Pero Pero igual, ese, Claudio, igual hay gente todavía que opta por los programas como Gran Hermano. Yo digo, ¿todavía está eso? ¿Todavía está eso? Sí, dice. Y miran cómo hay unas personas encerradas en una casa. No, pero no sabe los premios que se ganan. O sea, la estupidez va avanzando. Ay, Dios. Bueno, vamos a seguir escuchando, ¿les parece? ¿O queremos agregar algo más? Porque también le preguntaron si tenía algún maestro del cual se acordaba, ¿no? A ver si lo tengo por acá. Y está muy buena esa parte. A ver, por acá vamos a escuchar. Este es. Hay maestros que nos marcan de por vida. Es una vocación maravillosa. Pero primero la maestra del Salón 8. Luego estaba el profesor de inglés. Taito Satoshi Umemiya, en realidad. El maestro, bueno, era crítico estudiar inglés. Para el japonés es muy difícil estudiar inglés porque el japonés es como el español, es plano en la pronunciación. Arigato, sayonara. Pero el inglés no, que haga la lengua así. Banana, banana, banana. ¿Ah? Y el japonés entonces llevan un nativo, salón por salón, a que haga a todos mirar cómo hace la lengua, a dibujarla para poder. Pero el maestro de inglés japonés, que era para mí trágico verlo porque yo no hablaba japonés, solo hablaba español y ahora tenía que aprender inglés en japonés. Yo lo veía y decía, no, ahora viene la confusión de mi vida. Pero casualmente él era disruptivo, es decir, un profesor loco, porque se subía al pupitre, a su mesa, a la mesa, se subía ahí. O sea, un japonés no hace eso. Nunca. Él se subía y gritaba, Minasan, jinse wa subarashi, la vida es maravillosa. Y saltaba y lo escribía en inglés. Y toda la clase era así, la vida es maravillosa. Y encontrárselo en los pasillos era terrible porque lo agarraba uno de, Yokoi, niño Yokoi, ¿cómo de todo? Lo agarré. La vida es maravillosa. Y pues uno decía, qué maravilloso le ve a la vida. Cuando hay que aprender inglés en japonés y ya se me está olvidando el español, no entiendo japonés, menos voy a aprender inglés, estoy confundido. Mi vida es una tristeza y tengo que aguantar a este señor gritando que la vida es maravillosa. Yo me gradué a los 18 años, lo vi en la estación de Nakayama. Él me invitó a un café, es que parecía un latín. Vamos a tomar café. Y hablaba y ahí seguía igual y yo lo miraba y yo me sentía ya, yo era ya traductor de una institución importante, yo me sentía como adulto, como serio, eh, de hecho, cuando nos vimos, él gritó, ¡Yokoi, niño Yokoi, la vida es maravillosa! Y yo corrí ahí como a decirle, cállese, qué vergüenza. Yo ya soy un adulto. A esa edad uno piensa, soy un adulto, no, soy un niño. Y él hablé duro, un japonés muy diferente. Y le dije, yo le pregunté, porque dije, bueno, tal vez nunca lo vuelva a ver. Tengo muchos planes de viajar por el mundo, pero quiero sacarme esta espina con este profesor. Y se lo dije. No le dije ridículo, no, que eso era lo que pensábamos todos. El maestro es tan ridículo. Nande sonai. Maestro, ¿usted por qué era tan dinámico, le dije, tan alegre? Los japoneses no son así. Los otros profesores también lo veían raro.
y usted sigue así. Y él mezclando el café me dijo, Himitsu nande, es un secreto. Pero como no eres más mi alumno, te lo voy a contar. Mi esposa, profesora también. Nos conocimos en una convención de maestros. Nuestra pasión, enseñar. No quisimos tener hijos porque teníamos muchos todos los días atendiendo. Pero ella cayó en cama con leucemia. Yo prometí quedarme con ella hasta el final, arrodillado, incluso irme con ella. Y un japonés cuando dice eso es kamikazes, harakiri, es honor samurái, me muero por la causa. Y esta causa no es una guerra, es mi esposa, es el amor, me muero con ella. Pero ella no le permitió ni siquiera que se quedara arrodillado con él. Le dijo, si me amas de verdad, tienes que ir a enseñar, porque yo no puedo, estoy en una cama. Y mi única felicidad en este momento es saber que mi esposo está yendo a enseñarle a los niños. Así que dame el honor de partir de esta vida sabiendo que estás enseñando. Y él le dijo, no puedo, no puedo. ¿Cómo te voy a dejar aquí? No puedo. Si me amas, lo puedes hacer, Saito. Y entonces él se levantaba, se limpiaba las lágrimas y le decía, le voy a probar que la amo. Y se iba a la escuela. Llegaba, me contó él, a la escuela, ahí a la entrada donde todos llegábamos, tomaba aire, se limpiaba sus lágrimas y decía, Chieko, te pruebo que te amo. Y entraba a enseñar. Y cumplía la consigna de la esposa, porque le dio consigna. Sonríele a los niños y diles que la vida es maravillosa, que la disfruten. Y por eso hacía eso. Obviamente, cuando él me cuenta eso, yo no lo puedo ya ni mirar. Yo lo había juzgado de ridículo. Yo estaba así, viendo mis lagrimones caer, y él diciéndome, "Manaco, no llore, que no le contesto para que llorar. Ella ya partió, pero ella me enseñó a vivir. Ella me enseñó que la vida es maravillosa. Por eso los maestros sabían y a mí siempre me dejaron hacer todo ese escándalo, porque era una promesa que tenía que cumplirle a mi esposa. Yo le pedí perdón al maestro ahí, le dije, "Omen Nasa, perdón maestro, yo pensé que usted era un ridículo, un tonto. Usted es un héroe". Nunca lo olvidé hasta hoy. De hecho, lo recuerdo siempre que paso un momento muy difícil. Me acuerdo del maestro y digo, vamos, la vida es maravillosa. Ahora es donde hay que probarlo. Por aquellos que no están, por aquellos que partieron. Tenemos siempre personas valiosas en nuestra vida por las cuales hay que levantar la cabeza y continuar. Gracias por recordar. Así es, continuar. Es muy lindo, muy agradable escucharlo, ¿no? Y cómo a través de sus experiencias de vida nos va comentando esto. El papel sigue con el tema de la educación, el papel del maestro, cuántas veces el maestro va, ¿no? Con dolores, con situaciones. Pero yo siempre digo que el maestro es como un artista, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sabés qué me hizo acordar Yo eso? Me hizo te cuento acordar una cosa. algo. Sí, sí, decime, Claudio, dale. Ah, pero activá. Está Activá. muteado, se muteó, se muteó. Eh, Contá ah, mientras se desmutea. no, me hizo acordar, porque yo quiero remontarme, no sé qué les pasa a ustedes cuando escuchamos este tipo de conferencias, remontarme a mi niñez como hace, pero claro, él es joven, ahí es joven Kenshi. A lo mejor yo a la edad de Kenshi sí podía acordarme de mi niñez, pero ahora quiero recordar y no, me acuerdo sí de mis momentos de maestra. Hubo una época en que por el Día del Estudiante, la estudiantina que hacíamos, ¿no? Yo le decía a los estudiantes que me imiten ellos. Y Ya yo es un- observaba muy atentamente. Y me di cuenta que yo un poco llevaba mis situaciones y mis mochilas al aula.
a lo mejor con mi manera de decir, y ellos me veían así. Y me daba mucha gracia verlos cómo me imitaban y tomaban un bolso parecido al mío. Ah, te Y se imitaban a re- vos lo que hacías, sí, qué sí. bueno. Entonces yo me ponía al fondo del aula y los miraba. Y era que entraban con el bolso cansado. Te devolvían la imagen, Luisa, qué bueno. Y yo dije, ay, así pensaba entre mí, ¿no? Mirá cómo me ven ellos, ¿no? Y de Claro. ahí empezar a cambiar y decir, no, vamos, vamos para arriba porque no te pueden ver así, porque es como que uno contagia todo eso al grupo. Sí, sí, ellos me enseñaron así, como realmente me veía yo. Sí, Martita. Qué buena la forma de pedirlo. No, yo como docente, la verdad que siempre la pasé bien, siempre me divertí con los chicos. O sea, para mí enseñar era un placer. Y me divertía, o sea, siempre jugaba, ellos también. Entonces, no era no estaban no me tenían miedo. Sí les exigía, sí los hacía trabajar, pero como era un juego, yo trabajaba con los nenes chiquitos, yo no estaba con los más grandes. Estuve con los más grandes el año que compartí con Luisa, que los chicos se divertían mucho con vos los grandes. A mí me daba un poco de miedo porque los más grandes no son como los chiquitos. Claro. Pero sin embargo, tengo el recuerdo de Diego, no sé si te acordás de Diego, que me Sí. dijo, señorita, yo quiero ser maestro. Y hoy en día es maestro, director, psicopedagogo, yo qué sé cuántas cosas. ¿Cuántas Este, cosas no dejamos en nuestros estudiantes que no nos damos cuenta, ¿no? no. Por eso es una responsabilidad también muy grande. Después te lo Le- devuelven, ¿eh? Cuando los ves te lo devuelven, es increíble. Yo te juro que he recibido tantas respuestas de los chicos, Sí, que sí. me Y que sorprende. a mí una vez me corrieron en una plaza, una chica me corrió. Y yo digo, ¿qué quiere? Cuando me di vuelta me di una flor que tenía ahí que había sacado de la misma plaza, del mismo jardín. Usted fue mi maestra. Ah, Dios, qué bárbaro. Esas cosas que pasan. Lili. La verdad que me quedo asombrada con el desarrollo del lenguaje oral de Kenji. Me hace acordar a Landricina, ¿no? Cómo relata, cómo Sí. habla, cómo cuenta con todos los detalles, las situaciones. Ujú. Y bueno, me parece que el tema de prejuzgar, a veces hay conductas que uno no entiende, qué es lo que le pasó a él, y piensa que una persona es tal cosa o es tal otra, y bueno, por ahí hay que conocer un poquito más, como hizo él, ¿no? Que tuvo la posibilidad de indagar un poquito más y ver el porqué de esa conducta, ¿no? Entonces ya ahí no prejuzgó, ya entendió. Pasó de prejuzgar a entender por qué el profesor hacía lo que hacía, ¿no? Tenía un motivo, tenía una causa. Claro, Bueno, hermosa, una hermosa causa, ¿no? Que la lleva adelante. Claudio, algo para agregar de este segmento que escuchamos, porque sabes que si nos Sí, alcanza yo el no estoy muy de acuerdo. Yo recuerdo cuando mi suegra cayó enferma, yo dije, la vida es bella, pero después se curó. Ay, Te quería contar, ayer estuve con mi hermano. Mi hermano es jubilado, docente, ujú, y le contaba que mi hijo, ustedes conocen a mi hijo que tiene síndrome de Down, este, estaba yendo a taekwondo, a hacer taekwondo, el arte marcial. Y me dice, ¿qué tal le va? Le digo, mirá, bárbaro, porque al principio no podía hacer esto, no podía hacer el otro. Y ahora esto lo ayudó mucho en su motricidad, en su coordinación. Digo, de hecho, hace 2 meses saltaba la soga 5 veces y ayer la saltó 120. Y mi hermano me dijo, ¿y los maestros nunca se dieron cuenta de este recurso? y eso lo da, es ese tipo de actividades que tienen que ver con esta cultura, ¿no? Oriental. Porque yo recuerdo también mi hijo más chico cuando hizo taekwondo, ¿es taekwondo? Que lo fui a ver en una clase y yo digo, pero ¿cómo
puede ser, de qué manera lo llevan al estudiante, al que practica ese arte, a resistir físicamente 1 hora entera de actividad, 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 actividad física, 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 que también requiere una concentración. Eso es muy, muy valorable, es admirable, y que no todas las personas lo pueden hacer, ¿no? Y me parece, Claudio, que no se dieron cuenta porque nuestra escuela mira y evalúa solamente el pensamiento lingüístico y el lógico matemático. Las otras modalidades, sobre todo las corporales, quedan fuera de la escuela, ¿no? Pero incluso el profesor de educación física el año pasado lo llevó 2 veces al cine. Entonces vos decís, acá hay algo que no funciona. El profesor de educación física tiene que tener esos recursos, conocerlos los recursos, no llevar a los chicos al cine, es una cosa muy torpe. Qué ¿No? tema, qué Basta importante. Sí, de darse cuenta, ¿no? Y esto de pararse arriba del banco, de gritar la vida bella es maravilloso, porque hoy más, fíjate, todas las cosas que este hombre aprendió, y de lo único que se acordó era que el profesor se paraba arriba del pupitre. Eso le enseñó. Yo me acuerdo más de lo que leí en el Patrulcito en mi infancia que de lo que me enseñaron los maestros. mirá. Porque no había una, bueno, en la época de los militares era jodido eso también, ¿no? Me imagino lo que habrá sido ser maestro en la época de la dictadura, Claro, sí. pero buscar esos recursos, aunque uno se tenga que salir del libreto, buscar recursos. Pero más bien. Yo recuerdo en nuestra época, Lili, también y Martita que se salió por el internet, digamos, que nosotros dábamos todas las áreas del aprendizaje, inclusive educación física, inclusive las artes plásticas, el dibujo, la música, con eso iban perdidos mis alumnos conmigo, tocando cada oído, pero en la educación física sí, 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 lo practicábamos mucho y yo me di cuenta en ese momento cómo conocía a mis estudiantes desde esa otra faceta, no solo la intelectual, cómo ese ser humano que tenía ahí adelante mío se expresaba totalmente mediante el deporte, la solidaridad, el esperar al otro, el no atropellar al compañero por una pelota. Eso nos daba esa visión. Bueno, Ahora, una de sí, las cosas que hace la escuela nuestra, la que conocemos, es moldear los cuerpos, ¿no? Es lo primero que hace, pensando en los primeros grados, que por ahí los chicos, si se trabaja bien relativamente, estoy recordando una escuela en la cual yo trabajé, que teníamos una maestra integradora que nos guiaba primero, segundo y tercer grado y trabajaba muy bien. El proceso, digamos, en el primer grado, los chicos entran y salen del salón y no se les impide esto, porque se van acotando los espacios, ¿no? O sea, del espacio más amplio, se va acotando al espacio del aula y se va acotando también al espacio de estar sentado en la mesita, ¿no? Que eso también es un moldeamiento de los cuerpos. Se puede hacer de claro. forma brusca o se puede hacer más jugando, con más libertades y demás. Y los tiempos de atención, también esos tiempos de atención que son cortitos en principio, se van prolongando. Si al principio puede estar sentadito 5 minutos, después puede estar 10, después 15, después termina estando la hora de los 40 minutos sentadito, ¿no? Pero Sí. bueno, parte de lo que es la institución escolar implica el moldeamiento de los cuerpos, ¿no? Implica la prolongación de los tiempos de espera, ¿no?
Ujú. Esto de que los chicos tienen que compartir en un grupo, tienen que esperar, levantar la manito para poder hablar, ¿no? Claro. Todas estas son aprendizajes. En realidad, lo que la escuela enseña es la paciencia, ¿no? Es una de las cosas que enseña la escuela, la paciencia, que está dentro de lo que es el currículum, que no se ve, en lo que le dicen currículum oculto, que no Ajá. se ve, no está en los contenidos, pero también forma parte de los aprendizajes, ¿no? Bien. ¿Sabes qué, Lili, Claudio? Eh, hay en estos últimos minutitos, son 4 minutitos nada más, en los que le preguntan sobre la creatividad, cómo desarrollar la creatividad, ¿no? Escuchemos porque es muy interesante. Y tengo una pregunta. ¿Cómo animas a las personas a desarrollar su creatividad y también a buscar soluciones innovadoras para su día a día? Gracias. Qué linda pregunta. Creo que siempre me veo, ante ese tema, me veo hablando de combatir la vergüenza. No hay creatividad si tengo vergüenza de qué dirán, qué dirán si hago esto, qué dirán si hago aquello, qué pensarán. Mm, Eso anula la creatividad. Yo, como todo ser humano y como todo niño adolescente, sentía mucha vergüenza de todo. Y eso hacía, me lo explicaron a muy temprana edad, que fuera más torpe. Tenía tanto miedo de hacer ruido aquí que hacía ruido. Tenía tanto miedo de dejar caer algo que se me caía, de caerme frente a otros que me caían. Y un día me cansé de eso y dije, tengo que lograr, y más en Japón, que es silencioso, todos están así en el tren mirando, o sea, se resalta el comportamiento en un país de tanto silencio. Y yo me estresé tanto que hice una terapia que no olvido nunca. No sé ni por qué la hice, si lo leí, si alguien me dijo, pero yo dije, la próxima vez que me caiga en público, no me voy a levantar, voy a rodar, a revolcarme mi vergüenza, pensé, muy en español, ¿no? A revolcar, a ver si es que me muero de eso o qué. Pero no aguanto más. O sea, qué pena, qué pena, qué pena. Y si quiero tener éxito en mi vida, tengo que abandonarla porque me traba, me asusto. Así que la próxima vez que me caiga, y lo cumplí. En la estación de Nakayama, me caí. Ya me había caído varias veces y siempre, se me olvidó, pero ese día me acordé, me caí y comencé a rodar. Y rodé unos 10 metros tal vez, es una cosa larguísima, y me levanté a mirar de frente a las personas que me estuviesen viendo, ¿no? Es increíble, nadie está viendo. No sé por qué tanto miedo si nadie está viendo. Tanta gente y todo. Pero obviamente un niño rodando tanto hizo que unos japoneses se detuvieran a mirar. Así. Y el viejito de mi estación, de Nakayama, de las verduras, salió así a mirar. Y yo me levanté, miré, dije, estoy bien, Tayus. Y el viejito hizo así. Hasta hoy me acuerdo. Y otro que me estaba viendo aplaudió y todos como 3 personas me aplaudieron y me fui. Hoy recibo bastantes aplausos, pero ese fue el primero, el que arranqué a las manos de combatir mi vergüenza, que ni siquiera es como un monstruo que ni siquiera existe. Es decir, primero tengo que vencerlo para que nazca la creatividad, porque de hecho ahí es donde Dalí es interesante, porque uno dice, wow, hace unos dibujos que uno dice, no, este hombre fue un pintor increíble. Y hace otros que uno dice, uy, no, pero ¿qué hizo acá tan feo? Y cogió un pulpo y pintó, y el otro tiró un huevo, y cosas que uno dice, y tuvo muchos contemporáneos que decían, él no, está loco simplemente. Pero vamos, vergüenza no tenía.
él experimentó y de que ha llevado un turismo increíble allí y que ha llegado al mundo entero como en Japón, eso no lo puede negar nadie. Pero hay que vencer la vergüenza, el miedo al que dirán. Y es increíble cómo eso se puede llevar hasta la tumba. Nos entierran con ese monstruo si no lo vencemos. Ahí está, la vergüenza. Ese monstruo, dice Kenshi, ¿no? ¿Sabes Y qué? bueno, parece que está hablando de una cultura que es diferente a la nuestra, ¿no? Es una cultura silenciosa, vergonzosa, con temor, ¿no? Y eso se le inculca a los niñitos. Pero ¿sabes qué me estaba acordando, Luisa? Me Sí, apareció así, esto es asociación libre, sí. un libro de Tato Pavlovsky, Ajá. que ya falleció, médico, psicoanalista, psicodramatista y escritor de obras de teatro, ¿no? Que actuó también, que las actuó. Yo no me olvido más de ese libro, se lo daba a algunas alumnas en posgrado. El origen de la creatividad y comentaba con su propia experiencia de qué manera la actividad que uno elige en la vida, cuando se puede elegir, por supuesto, si hay que ir a trabajar de albañil o para limpiar casas, no tenés mucha posibilidad de elegir, pero el camino que él había seguido en la vida, de, bueno, primero ser médico, luego psicodramatista, que se trabaja mucho en grupos, él trabajó con grupos toda su vida, el origen lo rastreaba en los juegos de la infancia, ¿no? Y a mí me resulta muy útil de recordar cuáles fueron los juegos de mi infancia y la relación con mis posteriores elecciones de estudio y de trabajo, ¿no? Dentro de lo que se puede, por supuesto, en un contexto económico posible. Y él contaba que desde chiquito jugaba en grupo y el juego que hacían era con chapitas al fútbol, ¿no? O sea, 11 chapitas de un lado, 11 chapitas del otro lado, y otra chapita que hacía de pelota. Entonces ellos, es más, él lo dice con vergüenza, porque jugó hasta los 21 años ese juego y se lo ocultaba a su supervisor, ya cuando estaba formándose para ser psicoanalista. Pero lo que él recuerda de ese juego era que él relataba cada chapita. Entonces, yo no conozco nada de fútbol, pero a cada chapita le relataba todas las características del jugador, personales, físicas, cómo jugaba. Es decir, que esa chapita la transformaba en todo un gran relato, ¿no? Claro. Y bueno, y esto, digamos, fue lo que se asentó, todo lo que luego fue la creación de personajes, todo lo que luego fue su trabajo con el psicodrama y con grupos. Y yo pensaba, Kenshi, con esto del rodar, Ujú. y a exponerse ante el público a pesar del miedo y la vergüenza, y la tarea actual, que evidentemente es un conferencista que, Claro. vencido ese miedo y esa vergüenza, que pudo hacerlo cuando chiquito, puede hablar ante montones de personas y, bueno, que las personas lo escuchen, que sigan su relato, pero hagan la experiencia de pensar a qué jugaban en la infancia y cuál es la relación entre esos juegos infantiles, que son la base de la creatividad, y la tarea que hoy día desarrollan. ¿Mm? Tal cual, claro. Es como que escuchando nos volvemos hacia nosotros mismos y empezamos a ver por qué somos así hoy por nuestra niñez. A mí, ya cerrando, me hizo acordar cuando ese señor lo aplaude, ¿no?
que él se había caído, había rodado, el señor lo aplaude y se fue el primer aplauso que recibí en mi vida. Y como que eso dijo, bueno, y ¿sabés qué me acuerdo de yo, mamá? Cuando mis niños, por ejemplo Mercedes, que ahora ya es grande, vivía en el suelo. No sé qué le pasaba, pero siempre se caía. Y yo lo que hacía, le aplaudía y ella se ponía contenta y se levantaba y seguía. Me hizo Bueno, acordar. pero con Kenji es clarito la relación directa entre por algo se lo acuerda, Sí, eh, entre ese acontecimiento y su actividad de la vida adulta, ¿no? hermoso. Le hicimos el psicoanálisis y no le cobramos. No le cobramos. Bueno, Lili, Marta que se fue, Claudio también, el internet se portó mal, pero acá nos quedamos con Liliana hasta el final. Hasta la semana que viene. Bye bye.